Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en el canal con esta nueva generación del Ford Puma. Un Ford Puma que ya lo hemos probado en motorizaciones térmicas, que mantiene esa buena puntuación y esas buenas sensaciones de un coche de esta categoría B-Sub. Pero Ford ha traído ahora esta motorización 100% eléctrica y denominada dentro de la gama Puma como Gen-N. Un modelo que gracias a esta motorización nos permite tener una etiqueta cero emisiones, una autonomía en el entorno de los 350 kilómetros, 340, que esto lo comprobaremos en el vídeo de hoy, y una puesta dinámica muy interesante, como es de costumbre del Ford Puma, una buena capacidad de maletero, que es algo también seña de identidad de este Puma, y bueno, sí, ¿por qué no contarlo? Es quizás el culpable de que muchos modelos de la marca del óvalo hayan tenido que desaparecer. Sí, porque tienen al enemigo en casa. Este Ford Puma seguramente ha sido el culpable de esas bajas ventas del desaparecido Ford Fiesta y del posible ya desaparecido Ford Focus, aunque estaríamos muy atentos a ver si el Ford Focus puede volver, o incluso por qué no el Ford Fiesta. Esto estaríamos por verlo, pero este Ford Puma es un claro contundente competidor dentro de la propia marca contra esos modelos, ya que ofrece ese estilo compacto, buena capacidad, buena dinámica y un diseño que yo creo que está muy logrado. Así que nada, vamos a conocer en el vídeo de hoy a este Puma Gen-E. Bienvenidos. Coches y motos, sí señor, te los mostramos con buen humor. Rutas reales, sin postureo, lo que ves aquí va en video. Ángel Alejandro en acción, probando en serio, directo en YouTube, campeón. Supermotor online, sin complicar, lo bueno, lo malo, todo sin maquillar. Súbete al video, vamos a rodar, motor encendido, listo para empezar. Aquí estamos ya con este Ford Puma Gen-E. Vemos este diseño que permanece durante toda esta nueva actualización del Ford Puma, la última, pero aquí para esta versión 100% eléctrica han hecho cambios específicos, sobre todo en el frontal, donde vemos este carenado totalmente sellado en la parte principal, con esta boca negro brillo, el óvalo de la marca ahí en la zona central, y vemos la matrícula en esta parte junto con la cámara frontal y el radar justo en esa zona. Como veis, tenemos esta parte del paragolpe sí con alguna entrada para refrigeración de baterías y aerodinámica, pero ya lo que es el carenado en sí no tenemos ningún tipo de superficie abierta. Mantenemos estas ópticas con este formato, luz diurna en todo el alrededor, que le da también un buen guiño a este Puma, un capó bastante pequeñito, pero que vemos estas líneas que van justamente subiendo hacia el lateral. Ahí debajo veremos también un pequeño front trunk, un pequeño maletero muy pequeñito con una tapa donde podremos dejar por ejemplo los cables de carga y que no nos esté molestando en el maletero trasero. Por supuesto vemos este color muy bonito aquí expuesto para esta gama del eléctrico, y estamos con la versión premium, la intermedia. Tenemos una Sound Edition que es la superior y tenemos esta premium y luego una edición más básica. Estas llantas específicas para esta versión, también toda la zona de pasos de rueda marcados en plástico pero pintados del color de la carrocería, y está añadido en negro brillo para darle un pequeño remate a la zona baja. No vemos ningún tipo de cromos, manetas también en el color de la carrocería y cristales oscurecidos en esta zona. No llevamos ni techo panorámico ni techo solar, así que va todo en chapa. Vemos allí también la parte de la antena tipo aleta tiburón y la zona también de la saga, con unos pilotos traseros en formato LED muy atractivos, con este formato que va creciendo hacia el pilar C.
las letras de Puma en blanco en la zona central del portón con el pequeño logo de Ford, y vemos también el limpialuneta en esa zona. Este paragolpes también bastante deportivo con este elemento aquí tipo difusor en el color de la carrocería, y los captadrióticos y luz antiniebla en estos laterales para darle anchura. Vemos también aquí el formato de este alerón, muy bonito, buena terminación, y la tapa de la recarga eléctrica. Aquí la podéis ver justo con los indicadores cuando está cargando, el botón para desactivar, y aquí la iluminación, ¿vale? Tenemos carga continua y alterna justo aquí, y bueno, bastante bien rematadillo todo esto para la recarga. Las llantas, por supuesto, como veis, tiene estacado bitono, tamaño 17 pulgadas y unas gomas 215-55 de perfil. ¿Qué opináis? ¿Os gusta este diseño? ¿Lo compraríais de este color? ¿No? ¿Sí? ¿Comprarías el eléctrico o el híbrido? ¿El ST? Pues el Puma es de esos modelos que tiene bastante gama. Así que nada, vámonos para adentro. Vamos a ver las plazas traseras, buena apertura. Yo mido 1,77 y bueno, he entrado aquí, cierro, buen ajuste. Y bueno, me encuentro en un coche de este segmento B-Sub bastante pequeño en esta zona. Aún así, yo midiendo 1,77, podréis ver que yo voy con buena disposición de espacio. Aquí un dedo de separación, el mullido de los asientos es confortable, aunque tocara no me molestaría excesivamente. Puedo estirar algo las piernas, y la banqueta es bastante cortita. Eso sí, como veis, no voy en una posición natural relajada, voy con la pierna un poco aquí elevada y muy al descubierto, mucha altura en esta zona. Un detalle que, bueno, para personas altas quizás estas plazas traseras no sean tan cómodas, pero aquí, bueno, llevamos 2 dedos de separación. Para su tamaño yo creo que está muy bien apañado. Buena ventana para no sentirnos aquí encerrados. Tenemos aquí una pequeña ventana custodia en el pilar C, y bueno, materiales plásticos duros en toda esta zona e incluso en el reposabrazos en esta parte. Aquí el elevalunas a buena altura, podemos bajar y nos queda en esta posición la ventana. No baja del todo, pero sí que nos permite tener buena visibilidad y poder abrir. Tenemos apertura y cierre automático en los 4 elevalunas y bastante bien. Aquí en el centro no llevamos reposabrazos, algo que reduce un poco el confort, pero vamos a ver la plaza central, qué tal es. Y bueno, al no tener ese reposabrazos hace que el mullido sea más cómodo. Aquí ya voy tocando con las rodillas, aunque puedo juntar un poco las piernas, y para 3 adultos de mi contextura este coche es bastante justito. Podremos hacer el viaje pero con muy poco confort. En la zona central no llevamos salidas de aire, tampoco lo veo necesario ya que es un coche pequeño, pero sí que llevamos conector 12 voltios tipo mechero y 2 puertos USB-C para carga, algo bastante útil para los que vayan aquí detrás. Tenemos bolsillos en esta zona, y para las familias no os preocupéis, tenemos anclajes Isofix aquí entre ambas banquetas, así que tendremos que tener algo de cuidado para no cargarnos este tapizado. La verdad es que está bastante bien en esta tela, un entramado así muy sencillo, pero bueno, está bastante simple pero cumplidor. La verdad es que está bien. Plafón iluminario en esta parte central para tener esta zona iluminada, y eso me gusta. Bueno, en cuanto al maletero, tenemos un maletero con una capacidad de 523 litros y por supuesto un formato muy especial para el Puma, que mantiene un doble fondo, y además tenemos otro espacio que nos puede cubicar en un porcentaje de unos 80 litros, que incluso tiene un tapón para poder tener un desagüe, y si se nos llena de agua o lo que sea, podremos hacer uso de este desagüe y tenerlo bastante bien, ¿no? Limpio, y que bueno, podemos usarlo para varias cosas, y eso nos facilita muchísimo el uso de este maletero. Para esos 523 litros y
este tamaño es algo de derribo. Buenas formas, una bandeja que nos permite tener la doble altura organizada, y si abatimos los asientos tenemos 1283 litros de capacidad. Nada mal para el tamaño de este coche. Un portón donde tiene incluso allí cogido con sus arneses la tapa del maletero, y eso facilita también el uso de este maletero, y el formato es bastante suave y se amolda al uso de lo que llevemos dentro del maletero. Así que está muy bien y lo mantienen vivo en este Puma eléctrico. Vamos a ver las plazas delanteras. Tenemos buen acceso, entramos, cerramos puerta, aquí ya nos indica que tenemos la puerta del acompañante abierta, cerramos y podéis ver el cuadro de instrumentos. Toda esta zona de potenciómetro y recarga, autonomía y porcentaje, sistemas de ayudas a la conducción. Allí nos indicaba el tema de cinturones. Aquí vemos temperatura de la batería y temperatura del motor eléctrico. Toda esta zona con velocidad, lectura de la velocidad que llevemos engranada y el velocímetro en este caso. ¿Vale? Tenemos este formato que es minimalista. Aquí nos indica los dos modos que tenemos de visualización. Este sería muy sencillo, muy básico, y aquí tendríamos toda la información dispuesta. Odómetro general, temperatura y el modo de conducción que llevamos, que en este momento lo llevamos en modo deportivo. Aquí vemos ya la pantalla principal, de nuevo formato para el Puma, y que mantiene los modos de conducción: normal, eco, deportivo y resbaladizo, además de tener estos sistemas adicionales como el One Pedal, que lo podemos activar, y el sonido de propulsión, que es recreado, y os hablaré de eso en la parte dinámica. Luego, en todo lo demás tenemos navegación en este sistema de ForceSync, el audio, teléfono, los ajustes. Aquí tenemos las funciones, todo lo que podremos configurar. En este caso, para la versión eléctrica tenemos esta parte de ordenador de a bordo específico, dándonos detalles de los consumos. Aquí veis un poco este odómetro de 1600 kilómetros a 13 kilovatios y de 1700, para que veáis un poco cómo va gestionando. Aquí hemos hecho 10 kilómetros en este ratillo y 19 kilovatios, pero con un tipo de conducción muy diferente. Así que llevamos muchos sistemas, aquí los modos de conducción, los ajustes de carga, que podremos hacer todo como queramos, incluso de gestionar hasta donde queremos la batería, aquí en este caso, para que sea al 100%, la salida y confort. En fin, muchos detalles que están aquí dispuestos en este sistema ForceSync. Aquí la parte de clima, que tendremos incluso calefacción activa, calefacción en los asientos delanteros e incluso para el volante. ¿Vale? Bastante útil. En esta zona, bueno, tenemos aquí el dial para encendido y volumen del sistema multimedia, modos de conducción, cámara, que aquí podremos ver la calidad de la cámara. Creo que no está nada mal. ¿Vale? Aquí podremos hacer uso de este tipo de cámara. Aquí vemos todo: frontal, trasero y perimetral. ¿Vale? Bastante bueno. Aquí la calefacción inmediata para desempañar. Y tenemos aquí esta bandeja, carga inductiva, aquí nada, y aquí la lectura del mando por si nos pide para detectarlo. Aquí debajo otra bandeja bastante profunda con conector USB y USB-C. Dos portabebidas con retroiluminación y una guanterilla con doble altura dispuesto aquí, que además podremos regular en profundidad, más no en altura. Tenemos todo este detalle también con esta polipiel con distinto color, pero le da buena terminación, incluso en la puerta. Me gusta cómo está rematado, aunque en esta zona es plástico duro, igual que en la zona la superficie alta. Todo esto va revestido y le da una buena calidad general aquí con esta tela. Y bueno, en líneas generales bastante bien. Guantera para documentación, los bolsillos en las puertas, y bueno, tenemos toda esta zona alta con
el espejo fotocromático y toda esta zona con iluminación y emergencia. Aquí tenemos nuestro espejo con luz para el piloto como para el copiloto, y con una pequeña tira para guardar una tarjeta si queremos, y unos asientos también en formato tela con buena sujeción, buen detalle. Nos llevamos pedales en aluminio, todo en goma y bastante bien. Aquí podéis ver el ajuste de luces, limpias, intermitentes y luces también, y aquí la palanca para seleccionar el cambio, ¿vale? Tenemos el botón de encendido. Ya el coche, como veis, estamos en el asiento, podéis ver este volante con 2 radios, con todo el sistema aquí de ADAS y multimedia, el logo de Ford. Nos llevamos levas, aquí un poco achatado, al igual que en la zona baja. Así que nada, amigos, ya solo queda ponernos en marcha a ver qué tal va este Ford Puma eléctrico en la carretera. Acompáñenme. Bueno, ya vamos al volante de este Puma Gen E, una nueva motorización dentro de la gama de Puma, 100% eléctrica, que ya le tenía muchas ganas porque el Puma, desde sus lanzamientos y actualizaciones correspondientes, ha sido uno de esos B-Sub que mejor puntuación y mejor sensaciones me ha dejado en mis pruebas. Y cuando ya he visto los datos de este coche, pues he dicho, este coche pinta muy bien. No solo en datos, como siempre os hablamos, ¿no?, generales, pero sí en algunos detalles. Uno de ellos, una batería de 43 kilovatios que ofrece en este coche 168 caballos a 290 Nm par. Una aceleración de 0 a 100 en 8 segundos. Tenemos un par bastante contenido con respecto a los coches eléctricos normales, que nos puede resultar en números algo extraño, ¿no? No tenemos una pegada bestial, contundente. Aún así, aceleramos y obtenemos una respuesta inmediata, un par inmediato, y un coche que me agrada mucho el conducirlo. Digamos que tanto la parte de puesta a punto de suspensiones, puntos de apoyo, agilidad que tiene el Puma, aquí en el eléctrico, vamos, es que creo que me atrevería incluso a decir que era lo que le faltaba a este coche incluso, porque es una marcha suave, con muy poco ruido de motor, y la verdad es que es una auténtica gozada el llevar este Puma Gen E en nuestras manos. Por supuesto, suavidad y silencio, aunque cuando pisamos a fondo tenemos una recreación bastante buena. Da una sensación de ir en un coche deportivo, ¿no? Un sonido bastante bien recreado, pero todo aquí más que todo de motor, no de escape ni de ruidos escandalosos. Y bueno, sí que tenemos también modos de conducción, donde tenemos normal, eco, deportivo y resbaladizo. Vamos a poner el modo deportivo. El resbaladizo básicamente, porque no es una tracción total, pero ajusta la entrega de par para intentar mejorar la pegada en cuanto a las ruedas, ¿no? Y esa tracción sea más cuidadosa en pavimento resbaladizo. Y el deportivo tenemos una entrega mucho más inmediata, pero en alta le noto que básicamente igual como ir en el modo normal, no hay mayor diferencia, ¿no? Se pone, bueno, todo con el look y diseño deportivo. Cada modo se va adaptando las luces y los fondos, como es de esperar. Y la verdad es que este Puma me encanta cómo traza las curvas, pero sí me esperaba quizás un poco de punch, esa entrega, sobre todo a un régimen un poco más alto de velocidad, para sentirnos un poco más alegres, ¿no?, en un coche eléctrico. Pero estos son sensaciones muy personales, ¿vale? Ya os digo que para
un coche de este tamaño y dimensiones va, vamos, sobrado, tanto de potencia como de entrega de par. El coche no pesa las barbaridades que vemos en muchos coches eléctricos. Estamos hablando de 1 tonelada 500, que me parecen suficientes. Obviamente, quizás dentro del tamaño del coche puede parecer un poco grande, un poco pesado, pero ya os digo que no es ninguna barbaridad. Si tenemos la recarga en corriente continua hasta 100 kilovatios, carga rápida, y en carga alterna también disponible, que podremos hacer sin ningún problema. Al menos en esta unidad sí que me ha llamado la atención que cuando ponemos a cargar, con el coche detenido por supuesto, ya apagado, y ponemos a cargar, no me salta ningún aviso de las pantallas de coche cargando, porcentaje, autonomías, y eso me ha llamado la atención. No sé si es por esta unidad que yo he ido trasteando un poco. Si hay algo que haya que activar o desactivar, dejarlo aquí en los comentarios si eres ya un propietario de este coche o conoces de esa parte, y con gusto me encantaría saber vuestra opinión y comentarlo para que otros usuarios lo se vayan enterando, ¿no? Pero sí me llamó la atención de que no está activo esa parte, y hay que darle a modo accesorio para que nos muestre en la pantalla cómo va la carga, ¿no? Un detalle que, bueno, me llamó un poco la atención. Lo que es la tapa de la recarga correcta, con su luz, sin mayor problema. Tenemos una parte regenerativa en el frenado. En cuanto pisamos la primera parte del pedal sí que notamos esa regeneración, mantiene bien la batería, pero inmediatamente ya notamos esa parte de frenada. Un asiento que recoge muy bien, un coche que en líneas generales es cómodo, tiene todo muy bien ubicado. Este nuevo formato del Puma con nueva pantalla en la parte central, muy bien. El nuevo sistema Sync más actual de Ford también cumple con buena nota, todo con navegador, y me gusta mucho cómo está planteado todo este formato de puesto de conducción. Tenemos detección de ángulo muerto, asistentes a la conducción también con control involuntario de carril, lectura de tráfico y de velocidad, en fin, todo lo que lleva a día de hoy por norma obligatoria europea, y además un poco más para tener un coche mucho más, equipado y bien seguro. Además, este es el acabado premium. Tenemos luego el acabado Sun Edition y un acabado por debajo. Tenemos 3 versiones, si mal no recuerdo, para este GNE, que es la versión eléctrica, ¿no?, de este Puma. Un Puma que, ya os digo, me gusta. Tiene autonomía en el entorno de los 348 kilómetros, nada mal, y nada mal porque mantiene muy bien, o sea, el coche en cuanto lleves un ritmo bastante tranquilo de ciudad, incorporaciones, algo bastante tranquilo, el coche te va a mantener un buen rango de autonomía con unos consumos bastante contenidos, porque estamos hablando del entorno de los 14 kilovatios hora, incluso en algún momento hemos bajado a 12,7, 14,5, anda en esa horquilla, así que yo lo dejaría en 14 kilovatios hora, que me parece ya un dato bastante bueno. Bueno, amigos, ¿qué tal este Puma? A mí realmente me sigue gustando y me encantaría seguir apostando por esta grandiosa gama del Ford Puma. Un coche que sí es verdad que ha dado guerra incluso en la propia marca, donde ha rivalizado con modelos compactos que tenían muy buena venta y que son para mí también muy buenos modelos, el Fiesta, el Focus. E incluso me atrevería a decir el V-Max, que fue esa alternativa también de un monovolumen pequeñito, un poco sub, que bueno, este coche yo creo que estéticamente gana, luego a nivel de practicidad con este grandioso maletero gana, y que en líneas generales tiene un poco de todo. No es perfecto en nada, pero tiene todo, o sea, tiene muy buena nota en todo. Yo diría, en mi humilde opinión, que perfecto solo tendría un 10, pero 10 de 10 en el maletero, porque para su tamaño esa capacidad es increíble.
Luego la puesta a punto es un coche bastante dinámico, un coche que se comporta muy bien y hablando ya específicamente de esta versión eléctrica me parece un coche impresionante. 346, 350 como mucho de autonomía me parecen correctas. Esa media de 13 kilovatios, 14 kilovatios de consumo también me parecen más que suficientes para el tipo de coche, no es un coche pesado, y su precio, por supuesto, en estas tres diferentes versiones me parecen bastante buenas y de hacerse estar en esa lista de posible compra si estás buscando un coche eléctrico de esta categoría. Así que aquí tenéis los precios a día de hoy, por supuesto, del vídeo, y que tendréis que tener en cuenta las promociones y descuentos que la marca pueda ofrecer y en el concesionario al que te dirijas. En líneas generales, señores, este Ford Puma eléctrico me parece, vamos, genial, de verdad que sí. Ha sido un buen producto y una muy buena prueba. He quedado muy contento con este coche, la verdad. La gama Puma yo creo que es a día de hoy una gama muy completita y muy a tomar en cuenta, señores. Sí, señor. Nada, agradecerles a vosotros la visita, hay mucho viento, espero que no se meta en el vídeo y agradecemos a Ford España la sesión de este Puma eléctrico y la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like. Por supuesto también tendréis las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok y X para más actualidad de nuestras pruebas y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.